Hola a todos, somos el grupo número 9 y vamos a presentar nuestra tarea académica sobre la investigación respecto a los delitos contra la libertad de trabajo y análisis de una jurisprudencia emitida por la Corte Suprema. El vínculo laboral surge de una relación económica elemental, en la que una persona llamada trabajador aporta trabajo a otra llamada empleador, recibiendo como contraprestación una suma de dinero. El empleador asume el costo de remuneración a cambio de recibir los beneficios de la actividad desarrollada por el trabajador. El derecho penal no es ajeno a esta situación. Ante aspectos problemáticos que podrían darse en el ámbito de las relaciones laborales. Sobre el bien jurídico, la doctrina no es uniforme. Por un lado consideran que se protege el derecho al trabajo, otros consideran que se protege todos los derechos del trabajador, inclusive los derechos inespecíficos. No obstante, de la revisión de los textos penales se aprecia que se protege de forma general los derechos del trabajador. Asimismo, se discute si se protege de forma individual o colectiva los derechos del trabajador. Consideramos que se protegen los derechos laborales de forma colectiva, los derechos del trabajador por afectar a todos de forma indirecta. Ahora continúa mi compañero. Bien, continuando con la exposición, vamos a analizar esta casación, la casación número 5376 del año 2019 en Lima, sobre la libertad de trabajo. Antes mencionando que los derechos de libertad de empresa y libertad contractual, así como el principio por el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedirlo de hacer lo que ella no prohíbe, no son absolutos y tienen como límites otros derechos de rango constitucional, como el derecho fundamental a la salud y a la dignidad de la persona humana. En esta sentencia, casación, la Clínica San Pablo recurre a la sentencia casación en contra de Marilyn Sandoval Rodríguez, lo que declaró en primera y en segunda instancia. La Clínica San Pablo también dice que se declara nula la resolución número 5016, que confirma la resolución 972. Marilyn denuncia a la Clínica San Pablo por negar injustificadamente el acceso del hijo de la denunciante al plan de salud solicitado por tener síndrome de Down. Ordena un pago de una multa de 50 unidades impositivas y los argumentos de la Clínica San Pablo son los antecedentes patológicos del menor que estaban registrados en su manual de suscripción como enfermedades o condición de salud no son aceptables para suscribir el contrato. Asimismo, la actitud de la denunciante al omitir informar que su hijo tenía síndrome de Down, pues en la declaración jurada señaló que tanto ella como su hijo gozaban de buena salud. Entonces, la falsedad en la declaración jurada, indicando que en cualquier comisión, simulación o falsedad, anula de hecho el contrato y toda obligación de la clínica demandante. Pero los argumentos de Marilyn denunció a la clínica ante Indecopi por presuntas infracciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor por haber negado la afiliación de su menor hijo en el plan familiar de salud en la Clínica San Pablo por tener síndrome de Down. La contestación de la demanda Indecopi menciona que sí era pertinente, pues en dicho caso también se analizó la negativa de un proveedor a afiliar a una persona por su condición de síndrome de Down. Tanto la sentencia en primera como en segunda instancia, el colegiado superior resolvió en confirmar infundada estas demandas en contra de Marilyn y su hijo. La denunciante ha acreditado la negativa de la clínica a afiliar a su hijo al plan familiar y no se aprecia ningún documento idóneo aportado por la clínica que acredite que la causal de negativa haya sido informada oportunamente a la solicitante de recurso, por lo que se atendió la solicitud sin precisar o explicar por qué la condición de síndrome de Down no resulta aceptable en el plan de salud elegido, es decir, no cumplió con justificar de forma objetiva y razonable la distinción que realizaba con el menor hijo del denunciante. Por estos motivos, lo que hace la Clínica San Pablo es hacer esta casación. ¿Por qué? Por infracción norma, por inaplicación de la ley del aseguramiento universal, asimismo por la inaplicación de los artículos 59 y 62, como el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución Política del Estado. Finalmente, la decisión del colegiado fue declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la demandante Clínica San Pablo Sociedad Anónima, basándose en el artículo 397 del Código Procesal Civil. Le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición. Bien, el trabajo es una actividad natural del ser humano, en el cual se desempeña desde tiempos inmemorables. Actividades como la caza, la pesca y la recolección le permitieron garantizar su subsistencia. Es en este contexto que surgen dos actores importantes. Por un lado tenemos al propietario, que sería el dueño de los medios
de trabajo. Por el otro lado tenemos lo que sería al trabajador o dueño de la fuerza de trabajo. En este contexto surge una pugna de lucha de clases en la cual evidentemente el propietario hacía uso desmedido de su posesión, de su posición, muchas veces sometiendo a trabajos inhumanos, infrahumanos al trabajador. En este contexto también es que surgen luchas sociales que intentan recabar ciertos derechos o que se les reconozcan ciertos derechos a los trabajadores. Es por eso que es necesario que existan instrumentos jurídicos de eje transversal que garantizaran este equilibrio en las relaciones laborales, organismos internacionales de trabajo, tratados internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya se ha mencionado, en estos tratados se establece el derecho al trabajo, como también la libertad para poder elegir el tipo de trabajo. También se hace mención a la no discriminación y también al derecho de poder organizarse en sindicatos. Dichos tratados que son aprobados y ratificados por el Perú, el cual obliga y faculta también a la nación para que puedan generar leyes que castiguen penalmente ante situaciones de vulneración de derechos humanos en este contexto laboral. Bien, en el Perú, en el siglo XX, pues la sanción era en cierta forma perjudicial más para el trabajador que para el empleador, ya que no podían organizarse en sindicatos para poder reclamar de manera conjunta ciertos derechos. Por lo contrario, eran sancionados penalmente, clasificados como delincuentes por sedición o por haberse amotinado. Es con la ley número 22.12.6 del año de 1978, en donde ya se da un bosquejo a lo que sería ciertos derechos laborales, como por ejemplo la estabilidad laboral. Además, hace mención a que aquellas autoridades que iban en contra de querer emplear, digamos, o iban en desobediencia de una resolución administrativa, eran castigados administrativamente y penalmente, ¿no? Y bueno, en el Código Penal de 1991 es donde se tipificó aquellos delitos como delitos contra la libertad. Bien, estos tratados internacionales también dentro de su normativa recogen aquellos derechos inherentes al trabajador, como también hacen mención a aquellas conductas que son prohibidas. Por un lado tenemos el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, como ya lo había mencionado, que tienen como objetivo promover, tutelar ciertos intereses de los trabajadores que puedan reclamar de manera conjunta. Por el otro lado tenemos la eliminación del trabajo forzado o obligatorio. En este contexto lo que se busca es luchar contra la esclavitud, trata de personas, la servidumbre, trabajo infantil y la prostitución y otros trabajos forzados más que van en contra de la voluntad del individuo. También tenemos la abolición efectiva del trabajo infantil, además también derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, para seguir con la exposición, vamos a hablar sobre el concepto o categoría en materia de análisis por parte del demandante, según la casación. En el presente caso, la demanda contenciosa, administrativa e interpuesta por la Clínica San Pablo, Sociedad Anónima, solicitando como pretensión que se declare nula la resolución número 5016-2016, Indecopi, que confirma la resolución número 972-2016, que declara fundada la denuncia interpuesta por la señora Marilyn Sandoval Rodríguez por negar injustamente el acceso del hijo del denunciante al plan de salud, solicitando por tener síndrome de Down, y así como del extremo que ordena el pago de una multa del 50% del UIT, el pago de impuestos y costas. Exposición del concepto de alegoría, materia de análisis por parte de la denunciada. Indecopi contesta la demanda e indica que los argumentos de la demandante son inconscientes, en razón en que la documentación presentada no acredita que la negativa de apelación al plan de salud. Exposición del concepto de categoría materia de análisis por el colegiado. Señala que la demanda ha sido declarada infundada mediante sentencia emitida por el 26º Juzgado Contencioso Administrativo. Exposición del concepto o categoría materia de análisis por la doctrina discrepante. Se discute básicamente esa discrepancia existente entre el derecho y la libertad y la
y la libertad de contratar, De esta manera, tanto en la doctrina y en la jurisprudencia, el derecho, la libertad de empresa y la libertad de contratar constituyen derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, también ceden y aceptan sus restringidos cuando entra en colisión con otros derechos. Paso a mi siguiente compañero. Como último punto de exposición, es importante aclarar, ¿no?, que el argumento que toma esta sala es el argumento que nos ha convencido a nosotros más como grupo. ¿Qué derechos se observa que hay discrepancia? En este caso es el de la libertad de la empresa contra la libertad contractual. La posición que opta el grupo es la presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, en donde al final ya declara procedente el recurso de casación, interpuesto por la parte demandante, la Clínica San Pablo, Sociedad Anónima Cerrada, por la causal primera, que es la más importante, sobre la ley del aseguramiento universal, en donde la recurrente ha sostenido que durante el proceso no se ha señalado o no se ha logrado acreditar que se ha llegado a brindarle un seguro de salud a su menor. En todo esto es que la recurrente no, en la solicitud donde desea que se le incluya a su menor hijo como asegurado, no incluyó un punto fundamental, ¿no?, que es que él tenía síndrome de Down. Según el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS, nos indica que para este tipo de contratos es un punto fundamental indicar si es que la persona que se va a asegurar tiene o no tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces, a la omisión de este dato, que es bastante importante para la solicitud, es el punto fundamental donde se basa la sentencia, que si es que la madre hubiese dado estos datos, otro hubiese sido la resolución del caso, ¿no? Obviamente que se le hubiera dado, hubiera accedido ella al seguro, pero nuevamente con diferentes normativas, diferentes cláusulas dentro del contrato de aseguramiento. Entonces, esa es la posición que toma al final nuestro grupo, ya que está de acuerdo con que al final se declare procedente la casación que ha sido interpuesta por la Clínica San Pablo. Eso es todo. Muchas gracias.